Buenas noches, mi nombre es Elita Luisa Rincón Castillo. Voy a exponer el tema de las instituciones de la política fiscal de América Latina, el papel de los pactos fiscales, una perspectiva neoinstitucionalista y neoestructuralista. El trabajo está estructurado en una breve introducción, fundamentos teóricos conceptuales, la política fiscal en América Latina, las instituciones fiscales en América Latina, los pactos fiscales en América Latina, reflexiones finales y las referencias bibliográficas. En cuanto a la introducción, podemos señalar que toda nación, cualquiera sea su sistema económico, tiene movimientos cíclicos que se hacen evidentes en los indicadores macroeconómicos que muestran la volatilidad que sufren los países. Esto es debido a factores internos o externos. Por tanto, el funcionamiento de cualquier economía no es lineal, no es continuo ni equilibrado. Al contrario, se caracteriza por un movimiento cíclico que sucede mediante fases de expansión y contracción, aceleración y desaceleración de la producción. En el caso de América Latina, está transitado de un modelo de crecimiento económico más orientado hacia el mercado interno y de industrialización dirigida del Estado hacia otro vinculado hacia el exterior, liderado por el mercado. Los procesos de inicio, orientación específica, magnitud, consolidación y periodos críticos fueron particulares para cada economía, aunque hay numerosos elementos e hitos comunes. En el caso de la política fiscal, esta constituye un factor esencial para fomentar la cohesión social. Por una parte, suministra ingresos importantes para el financiamiento del gasto social y por otro lado sirve como herramienta redistributiva en el marco de la justicia social. Una política fiscal bien administrada puede constituir la base de un contrato social renovado entre latinoamericanos y sus gobiernos. Por lo tanto, el objetivo general de este artículo consiste en examinar las instituciones y el papel de los pactos en la política fiscal en América Latina, desde una perspectiva neoinstitucionalista y neoestructuralista. Y se utilizó una metodología interpretativa con diseño de investigación documental. Veamos el primer aspecto, fundamentos teóricos conceptuales. La política fiscal. Según Mugra y Mugra, constituye el agregado de medidas relativas al régimen tributario, al gasto, al endeudamiento público, a las situaciones financieras de la economía y al manejo por parte de organismos públicos en todo el ámbito nacional y en todos los niveles de gobierno. Asimismo, la actividad económica del Estado que desempeña en las sociedades comprende diferentes funciones, 4 funciones en su totalidad: función de asignación, función redistributiva, función estabilizadora y función de coordinación. Entre los instrumentos, en su mayoría son los impuestos y el gasto público, convirtiéndose en los 2 grandes instrumentos para lograr los objetivos y medir los resultados de la política fiscal. Y de acuerdo al modo de uso de estos instrumentos, podemos tener políticas fiscales expansivas o restrictivas. La otra variable o categoría que se utiliza en este artículo son las instituciones. Siguiendo a Douglas North, este define las instituciones como instrumentos que han creado las sociedades para mejorar la convivencia entre las personas. Destaca North 2 tipos de instituciones formales, que son las normas escritas, que están relacionadas con los reglamentos, los códigos, las leyes, las actas y demás elementos jurídicos. Mientras tanto, también tenemos instituciones informales, que se refieren a las normas no escritas, así como también a conductas, costumbres, ideas, patrones de comportamiento y todos aquellos aspectos que tienen que ver con la cultura de un país. Según Graham Gruber, la teoría económica actual establece 3 corrientes de la economía institucional: la nueva economía institucional, la economía evolutiva y el nuevo institucionalismo económico. La otra categoría que utilizamos en este artículo son los pactos fiscales. Un pacto fiscal constituye un pacto político para el financiamiento del desarrollo con grados crecientes de equidad y sostenibilidad ambiental, por lo que puede asimilarse a un complejo contrato. Partiendo del documento El Pacto Fiscal, Fortalezas, Debilidades, Desafíos, publicados por la CEPAL en 1998, se enunciaron 5 grandes elementos o tareas o principios que constituyen un pacto fiscal. Proseguir y completar la tarea de consolidación de cuentas públicas, mejorar la productividad del gasto público, asentar los mecanismos de amplia transparencia a la acción fiscal en la gestión pública, promover grados crecientes de equidad distributiva y fortalecer la institucionalidad democrática y participativa. En relación a la política fiscal en América Latina, podemos destacar algunos aspectos. La mayoría de países de América Latina ha mejorado sus resultados fiscales en los últimos años. El déficit, por ejemplo, ha descendido significativamente, pero los resultados fiscales están todavía muy lejos de equipararse a la cifra
de referencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Por ejemplo, entre 1990 y 2006, los ingresos gubernamentales en América Latina alcanzaron una media de solo un 23% del Producto Interno Bruto frente a un 42% de los países de la OCDE. Por su parte, el gasto público tiene una historia más o menos similar. En ese mismo periodo alcanzó una media de 44% del PIB en los países de la OCDE, mientras que los de América Latina alcanzan apenas un 25%. La postura fiscal de las economías latinoamericanas y de muchas en desarrollo ha mantenido un carácter procíclico, que ha jugado un papel importante en la inestabilidad que se observa en estas economías, a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, que utilizan su política fiscal para atenuar las presiones del ciclo económico. En relación a las instituciones en América Latina, según Ayala, las instituciones constituyen el cemento que organiza y unifica el sistema socioeconómico. Son al mismo tiempo las redes que se utilizan para enlazar y encauzar institucionalmente las relaciones de intercambio social y político entre sus sistemas o distintas partes del sistema. Por su parte, las instituciones fiscales son un conjunto de normas jurídicas, convenciones, disposiciones administrativas, entidades que inciden en el desempeño fiscal y económico de los países. Se puede decir que son las reglas del juego. Las instituciones fiscales tienen que ver entonces con el sistema impositivo, con el sistema tributario, con el marco de gasto, con las reglas fiscales, con las relaciones interinstitucionales, entre otros. Estas instituciones fiscales son esencialmente restricciones de conducta, perseguidas con fines fundamentalmente macroeconómicos y monetarios. En América Latina, las reglas fiscales vigentes no abordan en general el tema del destino del dividendo del crecimiento. En muchos países, las leyes de responsabilidad fiscal buscan más bien fijar techos de déficit o de deuda pública con objetivo de sostenibilidad más que de estabilización, permitiendo una orientación procíclica de la política fiscal cuando estas metas se verifican. Así, el requisito básico de ahorrar en tiempos de bonanza no se cumple y por tanto no se dispondrá de los recursos para enfrentar un deterioro del balance fiscal en tiempos de escasez. Por último, están los pactos fiscales en América Latina. Siguiendo a la CEPAL en 1998, para corregir, digamos así, las deficiencias del Estado, ellos sugieren que se requiere un nuevo pacto fiscal, entendido como un acuerdo sociopolítico que legitima el rol del Estado y el ámbito y alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social. Este nuevo pacto fiscal cubre 5 aspectos, considera la CEPAL: consolidar las reformas fiscales, elevar la productividad de la gestión pública, dotar de mayor transparencia a la acción fiscal, promover la equidad y favorecer el desarrollo de la institucionalidad democrática. Y con la finalidad de fortalecer y innovar el nuevo pacto fiscal, la CEPAL en el año 2015 ha fomentado acuerdos y ha propuesto políticas a los gobiernos de la región que se centran en los 5 objetivos principales: una gestión de las finanzas públicas que tome en cuenta criterios contracíclicos y de sostenibilidad de la deuda pública, además una política fiscal que logre redistribuir el ingreso disponible, la profundización de reformas tributarias, especialmente al impuesto sobre la renta y de gravámenes aplicados a los recursos naturales, una permanente evaluación de la calidad y la transparencia del gasto público y la coordinación intergubernamental de la provisión de bienes y servicios públicos y su financiamiento. Asimismo, la CEPAL destaca la importancia de la gobernanza de los recursos naturales, la sostenibilidad ambiental y las medidas para enfrentar el cambio climático como parte integrante del pacto fiscal de la región. Como reflexiones finales de este artículo destacamos lo siguiente: las instituciones son un factor fundamental para la existencia de confianza de una sociedad, por lo cual son consideradas como limitaciones o restricciones concebidas por los humanos que estructuran una interacción política, económica y social basada en la confianza, resultado de unas reglas de juego claras y respetadas por todos los asociados, pero también con un Estado fuerte con capacidad de hacerlas cumplir. Por lo tanto, las instituciones proporcionan estabilidad y eficacia al gobierno, y en cuanto a los particulares, les ofrecen seguridad y protección al poder, así como ante otros particulares. A su vez, su función radica en estimular y encauzar comportamientos correctos y funcionales para la colectividad. En relación a los pactos fiscales, la experiencia actual en América Latina y la historia de ciertos pactos fiscales en la región y en otras latitudes permite concluir que tanto los escenarios de cambios trimestrales o de reformas tributarias más amplias son factibles. Pactos fiscales como los suscitados en Suecia en 1938, en Costa Rica en 1948, España en 1976, Chile en 1990 y Polonia en 1991, involucraron un hecho especial, frecuentemente un resultado electoral u otro acontecimiento paradigmático que en varios de estos casos estuvo asociado al establecimiento de un renovado régimen democrático.
A continuación, las distintas referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias por su atención.